En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, vivía Carmen, una mujer de 32 años, casada desde hacía 5 y madre de un niño al que adoraba. Su esposo, Javier, era un hombre que viajaba constantemente por trabajo, lo que dejaba a Carmen sola la mayor parte del tiempo. A pesar de que ella siempre le pedía que se quedara para cuidar de la familia, él insistía en que esos viajes eran necesarios para asegurar un futuro digno para los dos y para su hijo. Desde el principio del matrimonio, Carmen había sentido una distancia insalvable entre Javier y su propio padre, don Vicente. Nunca entendió por qué no se llevaban bien, ni por qué Javier evitaba cualquier contacto con él. Para ella, esto era un misterio que no lograba resolver, pues esperaba que, al menos, se respetaran como familia. Pero la realidad era otra, los enfrentamientos eran constantes, y don Vicente era un hombre severo y exigente, mientras que Javier se mostraba irritable y esquivo. Carmen, siempre paciente y esforzada, se dedicaba a mantener el hogar en orden y a cuidar de su hijo. Su suegra, doña Pilar, a pesar de ser una mujer de carácter fuerte, empezaba a mostrar signos de cansancio y delegaba en Carmen las tareas más pesadas del hogar. Aún así, la relación con ella no era fácil. Doña Pilar tenía sus caprichos y no dudaba en imponerlos, dejando a Carmen en una posición incómoda pero resignada. Con el paso del tiempo, la tensión en la casa aumentaba, especialmente entre don Vicente y doña Pilar. Carmen se mantenía al margen, intentando no intervenir para evitar más conflictos, pero pronto se vio atrapada en un juego peligroso de emociones y deseos reprimidos. Una noche, cuando el cansancio parecía vencerla, Carmen sintió un dolor agudo en la espalda. Su suegro, don Vicente, apareció de repente en su piso, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una copia de la llave en la mano. Ella no entendía cómo había conseguido entrar, pero él le explicó que había guardado una copia desde que los obreros trabajaban en la casa y que, con Javier fuera, siempre tenía acceso. ¿Por qué estás aquí a estas horas?, preguntó Carmen, tratando de mantener la calma. Vengo a ayudarte, respondió don Vicente con una voz baja. He notado que estás necesitando cariño, y yo estoy aquí para ofrecértelo. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero a la vez una extraña mezcla de curiosidad y desesperación. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podía cambiarlo todo. Don Vicente le pidió que le hiciera un masaje en la espalda, sacando un frasco de aceites que decía haber comprado en la farmacia del pueblo. Carmen, con un vestido largo de seda azul oscuro que rozaba sus tobillos y unos zapatos de tacón bajo que dejaban entrever sus delicados pies, empezó a masajearlo, tratando de ignorar la tensión en el ambiente. Pero don Vicente no se conformó con eso. Poco a poco, el contacto se volvió más cercano, más íntimo. Carmen intentó resistirse, pero la mezcla de soledad, deseo y confusión la hizo ceder. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía evitarlo. La noche se tornó en un torbellino de emociones y secretos, mientras en la casa vecina, la luna brillaba como testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo. Cuando todo terminó, don Vicente le confesó la verdad que había estado guardando durante años. No era el padre biológico de Javier, sino su tío. Su hermano había muerto joven, y la madre de Javier había quedado embarazada poco antes de la tragedia. Para evitar escándalos y proteger al niño, había decidido hacerse pasar por su padre, pero la relación entre ellos nunca fue buena. Te he querido desde el primer día que te vi, dijo don Vicente, con una mezcla de sinceridad y desesperación. Por eso he hecho todo esto. No quiero que estés sola. Carmen quedó paralizada, sin saber qué pensar ni qué hacer. En ese momento, sonó el teléfono y una voz desconocida pronunció una palabra que heló su sangre. Mañana. Ella sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, y que nada volvería a ser igual. ¿Quién la había llamado? ¿Qué significaba ese mensaje? Y, sobre todo, ¿qué iba a hacer ahora con la verdad que acababa de descubrir? El misterio apenas comenzaba. En el amanecer tranquilo de Pedraza, un pueblo medieval de la sierra segoviana, el aire fresco parecía no percibir el torbellino de emociones que Carmen llevaba dentro. Tras la inquietante visita nocturna de don Vicente, ella se despertó con una mezcla de inquietud y confusión que no se disipaba con los primeros rayos del sol. Su vestido de anoche, una prenda de seda azul oscuro que se ceñía a su figura con elegancia, parecía ahora un recuerdo lejano de una noche que preferiría olvidar, aunque sabía que no sería tan sencillo. Decidió salir a dar un paseo por las empedradas calles del pueblo, buscando en la rutina diaria un refugio para sus pensamientos.
con un pañuelo de lino blanco que recogía su cabello castaño, y unas sandalias de cuero marrón que dejaban entrever sus pies delicados, caminaba con paso firme pero nervioso. Las flores de geranio y bugambilla colgaban de los balcones, mientras los vecinos saludaban con la costumbre habitual, ajenos a la tormenta que se desataba en el interior de Carmen. Al llegar a la pequeña plaza, se encontró con Teresa, una amiga de la infancia que regentaba la pastelería del pueblo. Teresa, una mujer de sonrisa amplia y ojos vivaces, vestía un delantal floreado y llevaba en las manos una bandeja con croissants recién horneados. «Carmen», exclamó, «¿qué tal estás? Hace tiempo que no te veo por aquí». Carmen intentó fingir una sonrisa, pero su mirada traicionaba su estado de ánimo. «Bien, Teresa, solo que he tenido algunas cosas en la cabeza», respondió con voz suave. Teresa la miró con preocupación, pero decidió no ahondar. En su lugar, le ofreció un croissant y una taza de café con leche. «Mira, para que te recuperes», dijo con tono maternal. «Ya sabes que aquí somos como una familia». Mientras degustaba el café, Carmen recordó las palabras de don Vicente, sus confesiones, sobre todo, la llamada misteriosa que había recibido justo después de que él se marchara. La palabra mañana resonaba en su mente, como un presagio oscuro. De regreso a casa, Carmen encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda, y el corazón le latió con fuerza. Entró con cautela y descubrió sobre la mesa una carta sin remitente. La abrió con manos temblorosas y leyó: «El pasado siempre vuelve, Carmen. Mañana a las 8 en la Plaza Mayor. No faltes». No había firma, no había pistas, solo esa invitación inquietante. El día parecía más largo que nunca, y cada minuto se convertía en una eternidad. Por la tarde, mientras preparaba la cena con una blusa blanca que dejaba ver sutilmente la piel bronceada de sus hombros y una falda lápiz negra que resaltaba sus curvas, pensaba en qué hacer. ¿Debería acudir a esa cita o permanecer oculta en la seguridad de su hogar? ¿Y si era una trampa? Pero algo dentro de ella le decía que debía ir, que tenía que descubrir quién estaba detrás de ese mensaje. Mientras tanto, don Vicente, en su casa, repasaba una y otra vez la noche anterior. Su mirada era intensa, casi obsesiva, y en su mano sostenía una vieja fotografía familiar donde aparecían él, su hermano fallecido y un niño pequeño que parecía Javier. En ese instante, decidió que no podía dejar sola a Carmen, aunque eso significara desatar una tormenta en la familia. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido rojo oscuro de corte entallado que llegaba justo por encima de las rodillas. Sus zapatos de tacón negro daban un toque de elegancia y cierta provocación, sin perder la discreción. Se peinó despacio, dejando caer mechones suaves sobre sus hombros, y se aplicó un ligero toque de perfume con aroma a jazmín. Al salir de casa, el pueblo estaba envuelto en una calma casi irreal. Las farolas iluminaban tenuemente las calles vacías, y el eco de sus pasos resonaba en la piedra antigua. Al llegar a la Plaza Mayor, vio una figura que le esperaba bajo la estatua central. El corazón le dio un vuelco. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme, aunque su cuerpo temblaba por dentro. La figura se acercó lentamente, y bajo la luz, Carmen reconoció a alguien que jamás habría esperado: su cuñado, Daniel, el hermano menor de Javier, un hombre reservado y poco conocido para ella, que hasta entonces parecía haberse mantenido al margen de la familia. «No temas, Carmen», dijo Daniel con una sonrisa triste. «Hay verdades que debes conocer. Mañana todo cambiará». Y con esas palabras, desapareció entre las sombras, dejando a Carmen sola en la plaza, con la mente llena de preguntas y el corazón encogido. La noche apenas comenzaba, y el destino estaba a punto de desvelar secretos que nadie en Pedraza podría haber imaginado. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Qué sabía sobre la familia? ¿Y qué pasaría al amanecer? El misterio se espesaba, y Carmen se encontraba en el centro de una trama que iba mucho más allá de su comprensión, atrapada entre la lealtad, el deseo y la verdad oculta. El silencio invernal envolvía a Pedraza cuando Carmen regresó a su casa, la mente agitada y los nervios a flor de piel. La noche había sido un torbellino de emociones, y la aparición inesperada de Daniel había abierto una puerta a enigmas que hasta entonces parecían enterrados bajo años de rutina y apariencias. Mientras caminaba por la calle empedrada, sus tacones resonaban con un eco firme, como el latido acelerado de su corazón. El vestido rojo que llevaba, ajustado a su silueta, parecía envolverla en una armadura frágil entre la oscuridad y la incertidumbre. Al llegar a la puerta,
notó que alguien la observaba desde la esquina opuesta. Una sombra que desapareció en un instante cuando ella dirigió su mirada. Sacudió la cabeza, intentando disipar la paranoia que comenzaba a apoderarse de ella. Pero la sensación persistía, alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. Esa misma noche, mientras trataba de conciliar el sueño, el teléfono sonó con insistencia. Carmen, sorprendida y temerosa, contestó con un suspiro tembloroso. ¿Carmen? Una voz masculina, profunda y conocida. Soy Javier, su esposo, a miles de kilómetros de distancia, irrumpía en su mundo con un mensaje cargado de tensión. Javier, ¿qué sucede? Preguntó ella, tratando de mantener la calma. He recibido noticias. No puedo explicarlo por teléfono. Necesito que tengas cuidado, que no confíes en nadie allá, dijo él con urgencia. Y, por favor, no hables con Daniel. La llamada se cortó abruptamente, dejando a Carmen con más preguntas que respuestas. ¿Qué sabía Javier? ¿Qué peligro se cernía sobre ella y su familia? Al día siguiente, el sol iluminaba un Pedraza que parecía ignorar el drama que se desataba tras sus muros. Carmen decidió enfrentar la situación con valentía. Se vistió con un conjunto sencillo pero elegante, una blusa blanca de encaje que dejaba entrever su piel tostada por el sol, una falda azul marino que rozaba sus rodillas y unos zapatos planos de cuero que le daban comodidad para caminar sin llamar demasiado la atención. Su cabello recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto el cuello, adornado con un delicado collar de plata. El encuentro con Daniel era inminente. En la Plaza Mayor, bajo la sombra de la antigua iglesia románica, los dos se encontraron de nuevo. Daniel, de mirada intensa y porte decidido, llevaba una chaqueta oscura y jeans, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Hay cosas que debes saber, comenzó él. Nuestra familia guarda secretos que podrían destruirnos a todos. Con voz baja pero firme, Daniel le reveló que don Vicente había estado involucrado en asuntos turbios relacionados con la herencia familiar y que sus verdaderas intenciones con Carmen no eran tan inocentes como parecían. Además, insinuó que Javier había descubierto parte de la verdad y estaba tratando de protegerla desde la distancia. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía sobre su familia y su matrimonio se tambaleaba peligrosamente. Sin embargo, en medio de la confusión, una idea empezó a tomar forma en su mente. Debía investigar, descubrir la verdad por sí misma, aunque eso significara enfrentarse a quienes más quería. De regreso en casa, mientras se preparaba para la cena, Carmen eligió un vestido de seda color vino que abrazaba sus curvas con delicadeza, acompañado de unos zapatos de tacón medio que le daban un aire de confianza renovada. Sobre la mesa, colocó un ramo de flores frescas, intentando darle un toque de normalidad a una vida que se desmoronaba, pero la tranquilidad fue efímera. Al cerrar la puerta, encontró una nota deslizada bajo el felpudo que decía: no confíes en nadie. Mañana todo cambiará. El mensaje era claro y amenazante. Carmen comprendió que estaba atrapada en una red de mentiras y traiciones, donde cada paso podía ser un riesgo. Mientras la noche caía, una figura observaba desde las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y malicia. El juego apenas comenzaba, y Carmen estaba en el centro de un tablero donde cada movimiento podía ser fatal. ¿Qué secretos revelaría el mañana? ¿Podría Carmen sobrevivir a las tormentas que se avecinaban? Y, sobre todo, en quien podría confiar cuando la verdad parecía un lujo imposible. El destino de una familia y de una mujer valiente pendía de un hilo, y la oscuridad se cernía con fuerza sobre Pedraza. La luz dorada del atardecer bañaba las calles de Pedraza cuando Carmen decidió que ya no podía seguir huyendo de la verdad. El peso de las mentiras y las medias verdades había saturado su alma, y la incertidumbre se había convertido en un huésped constante en su corazón. Con paso firme, se dirigió hacia la pequeña biblioteca del pueblo, un refugio donde esperaba hallar respuestas entre libros polvorientos y antiguos documentos. Vestía un vestido de algodón blanco que acariciaba su piel morena, con una abertura lateral discreta que sugería sin revelar, y unas sandalias de cuero marrón que dejaban al descubierto sus delicados tobillos. Su cabello, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada oscura, y sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban la mezcla de determinación y miedo que la impulsaba. Al entrar, fue recibida por don Emilio, el bibliotecario, un hombre mayor con gafas redondas y sonrisa amable, que la conocía desde niña. Carmen, qué gusto verte por aquí, dijo él. ¿Buscas algo en particular? Necesito encontrar información sobre la historia de mi familia.
don Emilio. Hay cosas que debo entender, respondió ella, con voz firme. Don Emilio asintió y la condujo a una sección donde reposaban registros antiguos, actas y fotografías que narraban la historia de las familias del pueblo. Carmen comenzó a hojear los documentos con ansia, buscando cualquier pista que pudiera esclarecer los secretos que la atormentaban. Mientras tanto, fuera de la biblioteca, una figura observaba desde la sombra de un portal. Era don Vicente, cuyos ojos reflejaban una mezcla de ira y desesperación. Sabía que Carmen estaba indagando en un terreno peligroso, y estaba dispuesto a todo para impedir que la verdad saliera a la luz. Horas más tarde, Carmen encontró un viejo álbum de fotos familiares. Al abrirlo, vio imágenes de generaciones pasadas, pero también una fotografía en particular que la dejó sin aliento. Don Vicente junto a un hombre desconocido y un niño que, para su sorpresa, no era Javier, sino otro niño, aparentemente su hermano secreto. En ese momento, el móvil de Carmen vibró con un mensaje: no confíes en nadie. Mañana todo cambiará. La amenaza se repetía, pero ella ya no podía retroceder. Decidió llamar a Daniel, quien le había prometido ayudarla. Cuando respondió, su voz sonó tensa pero solidaria. He descubierto algo que podría aclarar todo, dijo Carmen. Necesito que vengas al pueblo esta noche. Daniel aceptó sin dudarlo, y minutos después estaba en su puerta, con una chaqueta negra y mirada determinada. Juntos, comenzaron a trazar un plan para enfrentar a don Vicente y destapar los secretos familiares. Carmen sentía una mezcla de miedo y excitación, un cosquilleo que recorría su cuerpo al imaginar el enfrentamiento que se avecinaba. Durante la cena, se vistió con una blusa de seda color marfil que dejaba entrever sus hombros desnudos, combinada con una falda lápiz negra que acentuaba sus curvas. Unos pendientes de plata con forma de lágrima brillaban bajo la luz tenue, y su perfume, con notas de vainilla y jazmín, dejaba tras de sí un rastro sutil pero inolvidable. Mientras conversaban sobre las pruebas y los posibles aliados, una sombra cruzó la ventana. Carmen se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el presentimiento de que estaban siendo vigilados se intensificó. La noche se cerraba sobre Pedraza, y con ella, la promesa de revelaciones que podrían cambiarlo todo. Carmen estaba dispuesta a enfrentarlas, aunque el precio fuera alto, pero el destino tenía preparada una última sorpresa. Al abrir una puerta secreta del álbum, encontraron una carta olvidada, escrita con una caligrafía antigua y enigmática, que contenía una advertencia clara: no sigáis adelante o todo quedará destruido. El misterio se profundizaba, y Carmen comprendió que la verdad no solo podía salvarla, sino también destruirla. La batalla apenas comenzaba, y el reloj avanzaba inexorable hacia un mañana incierto. La fría brisa nocturna recorría las estrechas calles de Pedraza mientras Carmen y Daniel se reunían en la pequeña plaza junto a la fuente central, iluminada tenuemente por los faroles antiguos que daban un aire casi mágico al lugar. La tensión era palpable. Ambos sabían que estaban a punto de adentrarse en un terreno peligroso, donde cada paso podía ser una trampa. Carmen vestía una blusa de encaje negro que dejaba entrever la piel de sus brazos, combinada con una falda ajustada de cuero oscuro que resaltaba sus curvas con sutil sensualidad. Sus zapatos de tacón, aunque elegantes, emitían un sonido decidido al caminar sobre el empedrado, anunciando que no estaba dispuesta a retroceder. Su cabello, suelto y con leves ondas, caía sobre sus hombros, y un collar sencillo de plata adornaba su cuello, captando la luz con delicadeza. Daniel, a su lado, mostraba una expresión seria y determinada, con una chaqueta de cuero marrón y jeans gastados que contrastaban con la elegancia de Carmen, pero que a su vez reflejaban su carácter firme y protector. El plan era claro: entrar en la casa de don Vicente para buscar evidencias que pudieran desenmascarar sus verdaderas intenciones y proteger a Javier y a Carmen de cualquier daño. Sin embargo, el riesgo era alto, y el miedo a ser descubiertos acechaba en cada sombra. Al llegar a la vivienda, la fachada antigua y desgastada parecía guardar secretos oscuros. Carmen tomó una profunda bocanada de aire y, con un movimiento ágil, abrió una ventana lateral que Daniel había revisado previamente. Entraron silenciosamente, sus pasos amortiguados por las alfombras gastadas y el eco casi inexistente de la casa vacía. Mientras exploraban, encontraron documentos ocultos en un viejo escritorio, contratos fraudulentos, cartas amenazantes y fotografías comprometedores que revelaban una red de engaños tejida por don Vicente durante años. Entre las páginas, Carmen descubrió una carta dirigida a ella, escrita con una caligrafía firme y apasionada, donde don Vicente confesaba un amor prohibido y un deseo reprimido que la dejó sin aliento.
¿Cómo pudo ser capaz de esto?, susurró Carmen, con la voz entrecortada. Daniela miró con una mezcla de tristeza y rabia, comprendiendo que aquello iba mucho más allá de simples conflictos familiares. De repente, un ruido en el piso superior les alertó. Con rapidez, se ocultaron detrás de una cortina pesada, mientras los pasos de don Vicente resonaban en la escalera. Carmen sintió una oleada de adrenalina que le hizo latir el corazón con fuerza, pero también una extraña excitación ante la proximidad de lo prohibido y peligroso. Cuando don Vicente bajó, murmurando para sí mismo, Carmen y Daniel aprovecharon para escapar por la puerta trasera, llevando consigo las pruebas que podrían cambiarlo todo. Ya en la seguridad de la casa de Carmen, comenzaron a analizar la información. Entre las cartas y documentos, encontraron referencias a un lugar secreto en las afueras del pueblo, un antiguo molino abandonado que, según las notas, era el sitio donde don Vicente llevaba a cabo sus negociaciones clandestinas. Esa noche, mientras Carmen se preparaba para descansar, vistió un camisón de satén color burdeos que abrazaba suavemente su figura, dejando entrever la delicadeza de su piel y la curva sensual de su espalda. Se recostó en la cama, pero su mente no dejaba de dar vueltas a lo que había descubierto y a lo que aún quedaba por revelar. Antes de cerrar los ojos, recibió un mensaje anónimo: cuidado con lo que buscas, Carmen. No todos los secretos deben salir a la luz. Con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y determinación, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El molino abandonado esperaba, y con él, la promesa de verdades ocultas y peligros inminentes. ¿Estaría Carmen preparada para enfrentarse a lo que allí descubriría? ¿O sería víctima de una trama mucho más oscura de lo que imaginaba? La noche se cerró sobre Pedraza, y con ella, la incertidumbre de un destino ineludible.